Buenas noches, saludos a todos, saludos hermanos y hermanas, saludos a toda mi familia aquí en Los Ángeles, a mi familia en partes diferentes de Latinoamérica y especialmente también mi familia en Madrid. Saludos a todos ustedes. Aquí estamos en Metrovisión Studios y continuamos con las parábolas y que ha sido un estudio muy interesante. Espero que te ha ayudado, te ha animado. Si quieres y si puedes, por favor, mándame comentarios, preguntas, dinos de dónde estás mirando, cuál ciudad aquí en California o ciudad en otra parte de Latinoamérica o Madrid, o yo sé que hay varios aún en España, en Barcelona, hasta Barcelona están mirando. Mándame saludos para saber quién está ahí mirando con nosotros. Hoy tenemos la parábola del tesoro y la perla, que es una parábola, yo diría, muy importante. Yo nunca lo he visto muy importante en el pasado. Algo breve para hacer un punto de la importancia del reino, pero no hablamos mucho de esta parábola. Y recientemente, con todos los estudios que he hecho del reino de Dios, me ha impactado bastante y me ha mostrado mucho más en los estudios bíblicos de lo que es el reino de Dios. Vamos a hablar de un poquitico de eso hoy y continuamos hablando con esta parábola. Pero vamos a empezar y por favor, abran sus Biblias, prendan sus Biblias a Mateo 13. Aquí encontramos la parábola del tesoro y la perla. El tesoro y la perla. Dice en versículo 44, el reino de Dios... el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría, fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró uno de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Entonces tenemos dos historias muy pequeñas, cada uno es solamente una escritura, y para describir y para hablarnos del reino de Dios. Y aquí habla usa el término el reino de los cielos o el reino del cielo, que es un poco diferente que los otros evangelios que hablan más el reino de Dios. Y para saber, es la misma cosa. No hay diferencia entre el reino de los cielos, o el reino del cielo, el reino de Dios. Es la misma cosa. Mateo grababa todo esto usando, sabemos que el evangelio de Mateo está comunicando a un pueblo judío, más bien. Obviamente hay mucho aquí para todos, no tiene que ser judío, ¿no? para recibir una bendición de este evangelio. Es un evangelio increíble, pero sus escuchadores, sus personas principales a quien está hablando son judíos. Y los judíos nunca dicen la palabra Dios, no lo dicen. Cuando yo estuve en la universidad estudiando estudios bíblicos, yo noté que cuando fue un escritor judío siempre ponían nada más la letra D y la línea y S para decir Dios. No querían decir la palabra de Dios, no querían escribir la palabra de Dios. Y básicamente es porque en los 10 mandamientos dice que no debemos despreciar el nombre de Dios, ¿no? Que no lo debemos usar en vano. Y para estar seguros y tener cuidado de nunca pecar con el nombre, evitan usar el nombre. Ahora, aún evitan usar la palabra Dios, aunque no es su nombre. Y el nombre de Dios es otro estudio muy interesante que tal vez un día haremos, pero por ahora no es parte de este estudio. Pero lo importante es entender que el reino de Dios, el reino del cielo, es la misma cosa.
Ahora, la verdad es que yo he encontrado que hay mucha confusión, aún con eso. Entiendo eso, hay mucha confusión. Y te voy a decir francamente que yo hasta los últimos 5 o 10 años he llegado a entender en una manera mucho más profunda, mucho más importante, qué significa el reino de Dios, de qué se trata el reino de Dios. Cuando yo estudié la Biblia, tanto como muchos hermanos, para mí el reino de Dios era la iglesia, nada más. Hablamos de la iglesia y cuando leímos la escritura, Mateo 6:33, cuando dice, buscan primeramente el reino de Dios, así lo pensaba yo, que hay que poner la iglesia primero, ¿no? Cuando habla de la importancia del reino de Dios, yo pensaba la iglesia. Y de una manera es cierto, en parte es cierto, no es incorrecto, pero solamente en parte. Por ejemplo, yo podría decir que, bueno, muchas veces yo digo, cuando yo estoy viajando en el mundo, yo digo, cuando me preguntan, ¿de dónde eres? Porque nunca saben, ¿no? Yo parezco mexicano, pero hablo medio raro y tengo un acento, pero no lo pueden entender cuál es, de dónde viene este Roberto Carrillo. Yo siempre les digo, yo soy de California. Bueno, yo sé lo que significa eso. Yo sé de que California es un estado con muchos mexicanos, con muchos que hablan español, pero muchos no hablan español, la mayoría no hablan español, y por eso yo soy una mezcla. Pero no, realmente, obviamente, California no es un país. Y si dicen, pero ¿eres americano o no eres americano? Bueno, aún en eso no puedo hablar directamente porque yo nací en México, pero me crié toda mi vida en California. Entonces es un poquito complicado, pero California no es un país, es parte de los Estados Unidos, ¿no? Y lo mismo con la iglesia. La iglesia no es el reino de Dios, es parte del reino de Dios. Es parte de lo que hace Dios, pero no es lo mismo. Uno no puede decir que la iglesia es el reino de Dios. Es parte del reino de Dios. Uno puede decir que es el reino de Dios, pero es una respuesta incompleta, que falta mucho, porque el reino de Dios es mucho más. El reino de Dios, y más, yo diría más importante, es entender el valor del reino de Dios. Y eso es el punto aquí de estas parábolas y muchas otras. El valor, el poder, el impacto del reino de Dios, de lo que significa ser parte del reino de Dios. Había personas en el primer siglo esperando el reino de Dios, aunque ya eran parte del pueblo de Dios, porque es mucho más. La iglesia es el pueblo de Dios, pero no es el reino de Dios. ¿Y por qué? Bueno, porque el reino de Dios se trata de el amor, de la verdad, de la justicia, de la fe, de la misericordia, de compasión, de bondad, de alegría, de paz. Es decir, que de los conceptos, de las cosas importantes. Y cuando uno entiende de que eso se trata el reino de Dios, uno empieza a ver la importancia del reino de Dios en la vida. Y más, el reino de Dios no es el cielo que va a venir un día. Es el reino que viene del cielo. En ese sentido es el reino del cielo. Pero no en el sentido de que tenemos que esperar hasta la muerte para llegar al reino de Dios. No, el reino de Dios llegó en Hechos Dios. Abrieron las puertas. Pedro tenía las llaves, ¿no? Y lo vemos en Hechos 2. Y uno puede decir, bueno, pero estamos mirando la iglesia. Sí, claro, la iglesia es como una colonia del reino de Dios, ¿no? Como si en España o en México vienes a los Estados Unidos y visitas a Los Ángeles, hay una embajada en Los Ángeles de España, hay una embajada de México. Y si tú vas a esa embajada, tú estás en territorio de tu país, o embajada de Ecuador, embajada de Perú. Cuando entras las puertas, eso es territorio autónoma del país. No es, legalmente, ya no estás en los Estados Unidos.
estás en ese país, en esa embajada. Lo mismo, si yo voy a Madrid y yo entro en la embajada de los Estados Unidos, estoy en territorio de los Estados Unidos, no de España. Y aún la policía ni el ejército pueden entrar sin permiso, porque es territorio soberano, es territorio independiente. Lo mismo en todas las embajadas. Así es la iglesia con el reino de Dios, ¿no? Que es territorio del reino de Dios. Pero sabemos, si miramos la lista de la descripción del reino de Dios: amor, verdad, justicia, fe, misericordia, compasión, bondad. Sabemos que, aunque en la iglesia tratamos y buscamos todo eso, es incompleto con nosotros. Estamos creciendo y tratando de ser ese lugar, de demostrar, de ser, de vivir el reino de Dios. El reino de Dios es increíble. Es el lugar donde sí hay amor. Aun cuando cometemos errores, aun cuando fallamos, aun cuando no vivimos todo lo que debemos hacer, aun cuando pecamos, aún hay misericordia, hay compasión, hay gracia, hay justicia, hay paciencia. Eso es el reino de Dios. Y muchos no entienden eso. Otro día hacemos un estudio más profundo del reino de Dios para entender exactamente, o por lo menos mejor, cómo trabaja todo eso. Sabemos que no es la iglesia, porque en 1 Corintios 15:50 dice que el reino de Dios no es de carne y sangre, no es un lugar físico, no es algo material, es algo espiritual, ¿no? No es el cielo, porque lo prueban. Lucas 9:27, la muerte prueba eso, ¿no? Que no tenemos que esperar hasta morirnos, ¿no? No es un lugar físico. Jesús dice: el reino de Dios está dentro de ustedes. Dentro de ustedes. Es decir, que no es un lugar que puedes visitar. No es el salón donde nos reunimos. Los testigos de Jehová ellos dicen que el edificio es el reino de Dios, ¿no? Y así lo llaman, el edificio. No es un lugar físico, no es un lugar físico. No es fácil entrar, ¿no? Hay muchas escrituras. En Lucas 18 habla de tenemos que ser como niños para entrar. Tenemos que dejar las riquezas, ¿no? Habla de qué tan difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios, ¿no? Que no podemos entrar con todas esas cosas materiales y siendo avaro o con la avaricia, que tenemos que dejar todo para entrar en el reino de Dios y ser humildes como niños, ¿no? Es una prioridad máxima, es la prioridad principal, es la prioridad más importante. Mateo 6:33, un versículo que todos conocemos muy bien, ¿no? Que hay que buscar primeramente el reino de Dios. Estamos hablando de las cosas de Dios. Es donde Dios gobierna. En Apocalipsis 12:10 dice que Dios va a establecer su reino, no en el sentido del lugar, en el sentido de Él establece donde todos hacen su voluntad, donde todos someten al liderazgo de Jesús, donde todos obedecen al Señor. Eso es el reino de Dios. Entonces la pregunta, si es la iglesia, es el reino de Dios. Bueno, depende a cómo actúa la iglesia. Depende a cómo viven los hermanos. Si vivimos bajo las enseñanzas y en la obediencia, con la humildad, somos el reino de Dios. Pero si no vivimos así, no somos el reino de Dios. Una vez Jesús dijo a alguien que estuvieron sacrificando y dando a los demás, dijo que no están lejos del reino de Dios. Es decir, que ya casi lo habían logrado. Es algo cerca, ¿no? Es donde se vive la verdad y el amor. Muy importante, muy importante. Jesús dijo que vino para sanar y para liberar y establecer el reino de Dios. No es el lugar donde los cautivos pueden ser liberados de pecado, de adicciones, de odio, de temor, del temor, del miedo, de todo. Podemos encontrar libertad ahí. Y podemos a través de la verdad,
Ahí es donde aprendemos nosotros la verdad. Y viviendo en un mundo que no sabe lo que es la verdad, un mundo que está peleando constantemente sobre qué es la verdad, o cómo debemos ser, o qué va a pasar, o qué es la verdad de esto, y qué es la verdad de esto, políticamente, socialmente, económicamente, qué es la verdad, y todo el mundo está discutiendo. En el reino de Dios podemos encontrar, saber y conocer y vivir según la verdad. Entonces, wow, qué poderoso, qué increíble. Dice, es donde se practiquen las enseñanzas de Jesús. Aquí lo leemos en Mateo 5, donde habla de los mandatos, ¿no? De que el que me ama, el que va a estar conmigo, es el que obedece, es que vive según las enseñanzas, ¿no? Que vive según la verdad. Ellos son los que están en el reino de Dios, los que han encontrado el reino de Dios y pueden estar en el reino de Dios. Viviendo según la verdad, viviendo en obediencia. Entonces, eso es muy importante. Entonces, ves que el reino de Dios es mucho más que la iglesia, es mucho más. En Romanos 14 dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo, ¿no? Todo el mundo quiere pelear. Si conoces o entiendes lo que está pasando en Romanos, los hermanos estuvieron peleando, básicamente, peleando sobre si uno puede comer carne sacrificado en los templos o no, si uno debe vivir como un judío y obedecer las leyes de Moisés o no, o tenemos la libertad o no tenemos la libertad, y peleando, y los hermanos criticando unos a otros, señal obvio de que uno no está en el reino de Dios, peleando de palabras y de creencias, de opiniones, de todo esto. Y Pablo los regañó y les dijo, mira, no se trata el reino de comidas y bebidas y cosas así, de cómo vivimos y sus opiniones y todo eso. Se trata de la justicia, de la paz. De la paz. ¿Tú sabes qué tanto vale paz en estos días? Poder tener shalom en el corazón. Estudiamos shalom. ¿Cuánto vale shalom en estos tiempos difíciles, con mucha ansiedad, con mucha preocupación? Estos tiempos en que depresión está subiendo mucho. Suicidio está fuera de control. ¿Cuánto vale paz y alegría? Alegría. Lo que todo el mundo busca. Todos. Religiosos, no religiosos, ateos. Todos buscan alegría. De eso se trata. El reino de Dios. En el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, paz, gozo, dominio propio, alegría. Entonces, de eso se trata el reino de Dios. Y eso vale tanto. Y la verdad es que todo el mundo está buscando eso, pero no lo saben. Piensan que están buscando buena carrera, más dinero, más educación, más novio, novia, esposo perfecto, esposa perfecta, pensando que esas cosas les van a traer la alegría, la paz que queremos. Y no estoy diciendo que esas cosas no son importantes. Claro, son importantes. Sí, definitivamente. No quiero despreciar la importancia de una buena carrera o de educación o un buen trabajo. Pero hay cosas mucho más importantes, que son mucho más prioridades. Y esas cosas muchas veces no ponemos atención. La atención necesaria, la atención importante. En 1 Corintios 4 dice, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Todo el mundo quiere pelear de palabras. Esto y esta palabra y esta palabra. Yo estudié en griego y dice esto, y quieren discutir. El reino de Dios no se trata de esas cosas. Se trata del poder de Dios. Poder de liberar a un esclavo de drogas. Liberar a un esclavo de odio. Liberar a un esclavo de temor. El poder de
limpiar un matrimonio y corregirlo, el poder de sanar un corazón quebrantado, un corazón lastimado, el poder de dar salud a alguien enfermo con preocupación, con ansiedad, con problemas emocionales de trauma que recibió cuando era joven. El poder de cambiar eso. Muchos nosotros hemos vivido, hemos experimentado el poder de Dios, el poder que nos da el reino de Dios. Es importante reconocer eso, entender eso. Qué tan importante. Y de eso se tratan estas parábolas, ayudándonos a ver y pensar. A veces hay cosas que no nos damos cuenta la importancia. Anoche está visitando mi hija de Texas y su esposo, y mi nueva nieta tan linda. Y estuvimos ahí en una mesa y vino mi otra hija para pasar tiempo con nosotros. Vino mi hijo para todos estar juntos, mi sobrina que vive con nosotros. Y estuvimos ahí comiendo, cenando, platicando, riéndonos y hablando de la vida, de la familia, de cuentos del pasado, historias chistosas. Y yo me di cuenta, esto es un regalo del reino de Dios. Que todos tenemos buenas relaciones, que hay tanto amor. Claro, hay diferencias, hay cosas de veces, hay chispas entre nosotros y a veces tenemos que sentar y platicar, y alguien lastima a alguien, pero aun eso, por el reino de Dios, tenemos la habilidad, tenemos el deseo de tener buenas relaciones. Eso es el reino de Dios. Eso es. No es cómo tú defines esta palabra en la Biblia, o qué es tu doctrina de esto, o qué es tu opinión de esto política, esta cosa política, o que si tú crees que estos grupos racistas, o que esto y esto. Claro, otra vez, no quiero despreciar esas cosas, son importantes, pero son nada en comparación del reino de Dios, del regalo de Dios. El hombre que dijo, bendecido o bendito la persona que come en el gran banquete de Dios, en el reino de Dios, no está hablando de la muerte, está hablando de esta vida ahora. Y tristemente yo creo que muchos miembros de la iglesia no entienden eso, no entienden el valor del reino de Dios, solo entienden la membresía de la iglesia. Y eso es bueno. Eso es importante, pero hay mucho más, En la primera parte, él dice el tesoro y la perla, en la parábola, la primera parte dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Es como un hombre que descubre un tesoro. Y yo me imagino un tesoro así, ¿no? Con joyas, con oro, con plata, con cosas valiosas. Y así es el reino. Y así yo he visto y yo he encontrado el reino. Que siempre estoy haciendo descubrimientos de esto, que me ayudan en mi vida, que me ayudan en mi vida personal, que me ayudan en mi relación con Dios, que me ayudan en mi relación con mi esposa, que me ayuda con mis amistades, que me ayuda con todos los problemas que me enfrentan, todos los problemas que encuentro en esta vida. Un tesoro de cosas importantes, temas importantes. Así es el reino de Dios. Tan valiosa, como una caja de oro, como una caja de joyas, como una caja de perlas. La segunda parte dice, también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y dice que es como una perla, ¿no? Si tú has visto una perla, son bellísimas. O un collar de perlas. Y es como un hombre buscando perlas. Un comerciante que hace collares de perlas. Y encuentra una perfecta.
tan bonita. Todo lo que Él desea. Y en los dos casos venden todo lo que tienen para este tesoro, para esta perla, porque vale tanto. Es decir, la lección no es que tienes que vender todo y entrar a la iglesia o ser dedicado al reino de Dios. La lección es que vale mucho más que todo lo demás que tenemos. Esto es la cosa más importante que Dios nos ha dado, el reino de Dios, el reino del cielo. Aquí encontramos el perdón del pecado, aquí encontramos la gracia del Señor, aquí encontramos la esperanza de esta vida, la esperanza del futuro, la esperanza del cielo un día. Todo eso viene del reino de Dios. Por eso vino Jesús predicando: arrepiéntense porque viene el reino de Dios. Vuélvanse a Dios porque viene el reino de Dios. Había gente esperando, haciendo nada más pero esperar la llegada del reino. Y nosotros tenemos acceso al reino y muchas veces no sabemos cuánto vale eso. No estamos viviendo una vida del reino. Estamos viviendo una vida mundana, tratando de ser espirituales, empujando a ser espirituales. Y amén, gracias a Dios que estamos haciendo eso, pero hay mucho más. Y eso estuvo hablando Jesús, como una perla fina. Uno lo descubre no buscándolo, otro lo descubre buscándolo, ¿no? Dos maneras de descubrir el reino de Dios: descubierto accidentalmente y descubierto buscándolo. Buscando. Yo no lo estuve buscando. Cuando a mí me invitaron a la iglesia, yo estuve buscando una solución a los problemas del mundo. Y yo descubrí el reino de Dios. ¡Wow! Tenía todo lo que yo quería y mucho más. Otros están buscándolo. Otros están orando, pidiendo de Dios. Otros ni conocen a Dios y están buscando amor y paz, alegría, dominio propio, ser sanados, gozo, buenas relaciones, buen matrimonio, buena familia, propósito en la vida. Y no lo pueden encontrar. ¿Por qué? Porque esto se encuentra en el reino de Dios. Y por eso debemos estar buscando el reino de Dios. Entonces escúchalo otra vez. En Filipenses 4 dice: es más, todo lo que considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. ¿Y dónde uno encuentra todo eso? El reino de Dios. Buscar el reino de Dios no es buscar los servicios de la iglesia. Claro, eso es obvio. Pero mucho más, buscar al Señor en la mañana, buscar al Señor en la tarde, buscar al Señor en la noche, buscar al Señor cuando uno está en problemas, cuando nos sentimos preocupados, cuando nos sentimos con temor, cuando nos sentimos fracasos, cuando estamos en éxito, cuando todo va bien, cuando estamos celebrando. Es constantemente buscar al Señor y recibir las bendiciones de Él. Pablo dijo: nada más, todo no sirve para nada, todo no vale nada en comparación lo que es conocer y caminar con Cristo. ¿Dónde? En el reino de Dios. Y vivir con Él. En 2 Corintios 4 dice: por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que no
ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. El reino de Dios no se ve, se experimenta. Uno vive el reino de Dios. ¿Cómo? Caminando con Dios, conociendo al Señor, dedicado a Cristo, dedicado a caminar con Él día tras día tras día, tratando de vivir con Él, dando gracias a Él por cada respiración, por cada bendición. Viviendo con el Señor, uno recibe el reino de Dios. Es la cosa más importante. Un tesoro escondido, una perla descubrida, una perla de tanto valor. Y el mundo no lo entiende. Y tristemente yo diría que muchos hermanos no lo entienden. Más años que tengo, más me da cuenta, me puedo ver. ¡Wow! Qué importantes son las cosas de Dios. Yo tengo una relación con Dios que ahora me está impactando tanto. Durante todo el día camino con Él. Y me está transformando. Y me está liberando. Yo estoy en la lucha. Con temor, con preocupación, con ansiedad, con todo lo que el mundo tiene. Para ganarlo. Para ser liberado. Para poder ser el discípulo que quiero ser. El esposo que quiero ser. El padre que quiero ser. El hermano que quiero ser. Ahí está el reino de Dios. ¿Cuánto vale eso? Termino con esta historia. Un muchacho terminó la universidad y el papá le dio un carro antiguo que tenía atrás de la casa, cubierta en un cubrimiento. Y lo regaló, era un Edsel, 1959. Y el papá le dijo, con este carro, tú puedes comprar cualquier carro que tú quieres. El hijo, con mucha alegría y mucha emoción, lo aceptó y lo llevó a un lugar donde compran carros. Y ellos miraron el carro y le dijeron, este carro es antiguo, no corre bien, es feo, yo te doy $300. El hijo, desanimado, regresó a la casa y dijo a su papá, papá, solo me ofrecieron $300 y con eso yo ni puedo comprar otro carro. Y el papá le dijo, fuiste a un lugar equivocado. Vete a la tienda de carros clásicos y pregunta a ellos cuánto te dan por este carro. Entonces él lo llevó al lugar donde venden carros clásicos. Y cuando él entró en su carro, todos salieron a mirar el carro. Y el dueño del negocio le dijo, ahora mismo yo te doy $100,000 para este carro. ¿Qué? Es que el dueño sabía el valor de ese carro. Es un carro muy raro que vale mucho, mucho dinero. Probablemente $200,000. Pero él entendió el valor. El otro hombre no entendió. Solo él vio un carro viejo, usado, que no era muy bonito. Pero este hombre entendió el valor, que era un tesoro, una perla fina. El reto para nosotros es entender el valor del reino. Reconocer una perla fina. Reconocer un tesoro en un terreno. Y tener la fe, la convicción, vender todo y comprar ese terreno. Vender todo y buscar esa perla fina. Porque vale más que todo y de esa perla fina viene todos los deseos, los sueños que tenemos en esta vida. De lo que realmente vale. De lo que realmente es importante en este mundo. Gracias, hermanos, y ahí terminamos.